Bueno, jóvenes, antes que nada, pues de nuevo, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en esta clase virtual de este sábado 9 de mayo. Eh, Tengo que mencionar algo, jóvenes, y al final de cuentas es de que esta es la última clase de este curso. Ya la próxima semana pues comenzarán los exámenes finales. Eh, Todavía no sé en qué horario ni qué día específicamente va a ser nuestro examen. Recuerden que pues nosotros, o mejor dicho, el calendario del PAD contempla 2 sábados para poder hacer los exámenes finales. Es decir, que estamos a la espera de qué es lo que envíe control académico a la dirección de la escuela, la coordinadora, mejor dicho. Puede ser que sea el sábado 16 o el 23. Independientemente de eso, yo cuando nomás tenga la fecha exacta, se los hago saber. En realidad no sé si van a sugerir alguna hora en específico. Si no lo hacen así, yo creería que lo más conveniente para todos, tomando en cuenta que este es el horario que hemos utilizado normalmente, es que hagamos el examen a la hora de la clase. Y básicamente lo que les quiero decir es de que van a tener una hora de tiempo, es un formulario de Google. Yo sé que la semana pasada les dije que les iba a subir un video, pero se los voy a subir hoy. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de poder hacerlo, disculpen. Pero básicamente es eso. Si ustedes ya se dieron cuenta, jóvenes, si no estoy mal, antier envié las zonas completas. La verdad es que les fue bastante bien a la mayoría. Si ustedes se pudieron dar cuenta, en realidad este curso lo único que necesitaba era un poco de aplicación, es decir, si ustedes se hacían sus tareas con, obviamente, eh, con bastante detenimiento, era casi que imposible que ustedes tuvieran una mala zona. De hecho, la mayoría de zonas están entre 45, 48, 50. Hay una zona que, si no estoy mal, es de 60 puntos. Entonces, solo quiero felicitarlos por también haber asumido el reto de estar en una clase virtual. Básicamente creo que la mayoría del curso lo tuvimos de forma virtual, obviamente por las condiciones, ¿verdad, jóvenes? Pero al final de cuentas es encomiable. Bueno, ya tomando esto como base, entramos de lleno al último tema de esta clase de problemas económicos de Guatemala. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, lo que hemos intentado básicamente es tratar de darle una coherencia a este curso. En principio comenzamos con lo básico, que era tratar de comprender pues algunos conceptos económicos fundamentales que les van a ayudar para, obviamente, no solo para esta clase, sino para el resto de su vida y su carrera. Para su formación profesional es muy importante, obviamente, tener esos conocimientos básicos. Y eso fue lo que se intentó en un principio hacer. Posteriormente, pues ustedes se dieron cuenta que lo que buscamos fue tratar de dar a conocer cuál era la realidad del país. Muchas veces, y tal vez porque no es que no nos importe, sino muchas veces a veces no nos damos cuenta de las situaciones, vivimos en una especie de burbuja donde, ¿qué les digo? Sinceramente no dimensionamos los verdaderos problemas que existen en nuestro país. Y eso fue lo que intentamos hacer con este curso, jóvenes. Básicamente, eh, mostrarles la realidad que existe en Guatemala, que muchas veces el capitalino promedio, el citadino promedio, y particularmente ustedes como jóvenes desconocen, para que obviamente lo tomen en cuenta y analicen y puedan, pues al final de cuentas, eh, interpretar ustedes mismos la situación que vive el país. Y obviamente después de conocer la realidad, tratamos de irlo vinculando con los problemas que existen y cuáles son las soluciones que plantean las autoridades. Y obviamente pues intentamos a toda costa tratar de vincular la teoría con la realidad y espero que en algún momento pues haya servido para que ustedes puedan pues hacerse a la idea o mejor dicho un concepto de lo que sucede. Y esta última clase básicamente lo que hace es reforzar todas esas situaciones.
que hemos tratado de concatenar a lo largo del curso. Y esto es el presupuesto general de la nación. De hecho, yo reconozco que también me atrasé en eso y se lo subí anoche, casi a la medianoche, esta última guía de clases. Y les pedí de favor que la pudieran por lo menos darle una ojeada. Es un poco larga, entiendo, pero vale la pena por lo menos leerla. Y vean, aquí ustedes van a entender cómo es que al final de cuentas la teoría, lo que se menciona que obviamente puede funcionar en la realidad, no necesariamente es el reflejo de lo que pasa. Y vamos ya de lleno al tema. El presupuesto general de la nación. ¿Qué es el presupuesto general? La ley orgánica del presupuesto indica que este es un instrumento de planificación y de política económica. Planificación y política económica. Lo que veníamos mencionando desde hace ya varias clases, que es lo fundamental para tratar de atacar los problemas económicos y sociales fundamentales del país. Muy bien, el presupuesto también es una política de gestión administrativa fiscal del Estado y requiere de una legislación adecuada que armonice en forma íntegra con los sistemas de contabilidad gubernamental, tesorería y crédito público, los procesos de producción de bienes y servicios del sector público. Puede decirse que el presupuesto, al igual que el presupuesto de las empresas, de las casas, de las personas, es el límite de gastos que una entidad puede realizar durante un año de acuerdo a los ingresos que espera recibir y debe ser la expresión financiera de los programas y proyectos que ejecutará para alcanzar los objetivos del plan de gobierno. En pocas palabras, jóvenes, el presupuesto general de la nación básicamente es la primera línea con la que el gobierno va a intentar aplicar las políticas públicas que de una u otra forma van a ayudar a la población y en teoría van a sacar a Guatemala del subdesarrollo. O para eso sirve, o mejor dicho, ese es su objetivo final. El presupuesto general de la nación es por excelencia el instrumento de política pública que debería tenerse como referencia si queremos entender qué es lo que quieren hacer los gobiernos en su gestión. Ahora bien, ¿por qué es necesario elaborar un presupuesto? Y aquí en la hoja de la guía de estudio puse algunas ideas. Por ejemplo, el presupuesto es una herramienta esencial para cualquier persona, empresa o entidad pública. Sin un presupuesto se es como un barco sin timón. En el sector público, la elaboración del presupuesto permite estimar los recursos con que se contarán y distribuirlos de acuerdo a las prioridades de gobierno entre las distintas instituciones. Es decir, obviamente también hemos discutido en clases anteriores que el Estado de Guatemala, pues de alguna u otra forma está desbordado. Tiene demasiada institucionalidad, tiene demasiadas instituciones que hacen muchas cosas que podrían hacer solo una. Entonces, lo que se necesita es un instrumento que pueda viabilizar y operativizar el trabajo de esas instituciones. Y si ustedes tienen, por ejemplo, como el partido Vamos, un plan de gobierno, obviamente el presupuesto debería responder a lo que ustedes están planteando en primera instancia con su plan de gobierno. El presupuesto constituye una buena base para la transparencia en el uso de los recursos públicos, pues permite conocer de manera ordenada el destino de gastos realizado por las entidades públicas y de esa forma permite evaluar los resultados de la gestión pública. Básicamente, también el tener un presupuesto lo que nos dice es que podríamos con esto tener una herramienta de fiscalización con la cual las personas pueden saber hacia dónde va el dinero del erario público, ¿verdad? Por otra parte, no puede obtenerse recursos de préstamos y donaciones para nuevos proyectos a menos que tengan un presupuesto que permite evalúe la capacidad de pago y endeudamiento del país. Ojo con esto, y esto es muy importante porque es lo que no se ha cumplido en estos últimos 2 meses del año. Básicamente lo que nos dice es que para que un país pueda comprometerse a asumir una deuda, tiene que haber unos instrumentos de planificación que nos digan sí, es viable que podamos pagar esta deuda en 5, 10, 15, 20 años.
Y generalmente ese estudio no es que se tenga que hacer de la noche a la mañana, es un proceso que ahorita más adelante vamos a ver cómo es que se hace. Pero si ustedes se dan cuenta, con esto que pasó, la crisis que ha tenido Guatemala últimamente, pues lo que vimos es de que hubo una política de shock, si lo quieren llamar de esa manera, que lo que hizo fue básicamente endeudar al país con más de 15.000 millones de quetzales que no estaban contemplados a gastar básicamente en este año. Entonces eso es una situación bastante complicada para un estado como el guatemalteco. Ahora bien, hay que entender varias cosas. ¿Qué manda la ley? El artículo 237 de la Constitución dice que el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y los gastos por realizar, como cualquier presupuesto normal. Los organismos, las entidades descentralizadas y autónomas podrán tener presupuesto y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. ¿Qué se refiere esto? Y para que todos estemos en la misma sintonía. Los fondos privativos de las instituciones son aquellos cobros que de una u otra forma hacen y que quedan en las tesorerías eh, de las instituciones públicas. Un ejemplo, las municipalidades. Las municipalidades cobran este arbitrio de, eh, bueno, este no es un arbitrio, es un impuesto, el impuesto sobre la renta, el UCI, sobre los inmuebles, el UCI. El UCI es un impuesto que se creó a través del Congreso y está destinado específicamente para el municipio que lo recauda. Así también las municipalidades pueden crear algunos arbitrios, como por ejemplo la contribución por mejoras, que es básicamente ordenar el municipio instalando drenajes o pavimentando o asfaltando calles, que es un trabajo que no hace el gobierno central, pero sí las municipalidades y por eso pues pueden obtener algún tipo de ingresos privativos con los cuales en teoría lo que deberían hacer es también gestionarlos para llevar más desarrollo a las comunidades, para que tengamos claro esto. Ahora bien, el presupuesto y su ejecución, perdón, el ciclo presupuestario. Hay que entender, solo déjenme ver que alguien me escribió acá. Descentralizadas. Para que, Mónica, las entidades centralizadas son, por ejemplo, el Ejecutivo y todos sus ministerios. ¿Por qué? Porque tanto el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobernación y los otros 10 ministerios más que existen están, o mejor dicho, son dependientes del organismo ejecutivo. Entonces, todo esto comprende a una centralización del poder. Mientras tanto, las autoridades descentralizadas o las instituciones descentralizadas son aquellas que están regidas, obviamente, por la legislación guatemalteca, pero que son independientes de los poderes del Estado. Entiéndase, por ejemplo, las municipalidades son entidades descentralizadas. Entiéndase la Contraloría General de Cuentas, que no responde directamente a algún organismo del Estado. El Ministerio Público tampoco responde a ningún organismo del Estado. La Procuraduría de los Derechos Humanos, a pesar de que es una dependencia del Congreso, tiene cierta autonomía y por eso es una entidad descentralizada. Básicamente es eso, es una institución que no responde directamente a las órdenes de un poder del Estado. Esas son las entidades descentralizadas. Espero que con eso, pues, responder la duda. Sigamos. Muy bien. Entonces, el ciclo presupuestario. Obviamente nosotros ya entendemos, o por lo menos en lo que hemos estado discutiendo en este momento, podemos decir o entender que obviamente el presupuesto es una herramienta útil y más que útil, fundamental para la administración pública. Sin embargo, el presupuesto también tiene un ciclo o una forma en la cual pues funciona, o mejor dicho, debería funcionar. Hay que tener en cuenta algo. El ciclo presupuestario consta de 4 etapas, siendo ellas la formulación, la discusión y aprobación, la ejecución y evaluación y el control.
Aunque por ley el presupuesto solo rige para un año fiscal y el año fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, ese es el año fiscal, básicamente el ciclo presupuestario abarca 2 años y ahora vamos a entender por qué. Primero vayamos por fases. ¿Qué es la formulación? Las instituciones públicas solicitan su asignación presupuestaria de acuerdo a los lineamientos de la política y las normas presupuestarias, así como el nivel de su techo de gasto, por lo que priorizan los programas y proyectos a ejecutar de acuerdo a sus objetivos y metas programáticas e institucionales. Si alguno de ustedes ha trabajado en el Estado, quizás ha escuchado acerca de los POA, los planes, programas, no me acuerdo cómo se llama denme un segundo, ahorita lo voy a buscar porque sí quiero dejar bien claro esta situación para que lo entiendan. Denme un segundito, por favor. Los POA son, o alguien que trabaje en el Estado, que sepa qué es un POA. Denme un segundito, aquí lo estoy buscando. El plan operativo anual, por eso es POA. Solo me acordaba de eso, disculpen, qué bruto soy. Bueno, pues la cuestión es de que los planes operativos anuales o POAs básicamente lo que hacen es la hoja de ruta con la cual las instituciones van a lograr sus objetivos que están enmarcados obviamente en las políticas públicas que van en función de ayudar a las personas, básicamente. Si ustedes no tienen un POA o un plan operativo definido o bueno, lo único que van a hacer es, como lo mencionamos en un principio, ser un barco sin timón. Sabiendo que obviamente una institución fue creada para determinado tema, pero sin tener la menor idea de cómo realizarlo. Eso sería básicamente una institución sin un plan de operativo anual, ¿verdad? Según el artículo 23 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Ejecutivo presentará a más tardar el 2 de septiembre de cada año el, la iniciativa de eh, la iniciativa de, ay, se me olvidó de presupuesto de ingresos y egresos del año siguiente. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Con esos planes operativos anuales de cada institución, el Ejecutivo, o obviamente todas las, en este caso, obviamente el Ejecutivo, porque es el que presenta la iniciativa de presupuesto para el próximo año, lo que hace es que recopila todas esas peticiones que hacen las instituciones en sus planes operativos anuales y las operativiza en un documento que presenta el Congreso. Todo eso se hace básicamente o comienza a partir del primer trimestre de cada año y termina en septiembre. ¿Por qué? Ahí es donde las personas o los jefes de cada institución mencionan que necesitan determinados recursos para hacer determinadas cosas. Obviamente eso es elevado al Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas lo acomoda dentro del proyecto de presupuesto y a más tardar en septiembre de cada año entrega la iniciativa al Congreso. ¿Para qué? Para que el Congreso la discuta y en teoría la apruebe para que entre en vigencia el próximo año. Esa es la formulación de los presupuestos. Posteriormente viene la discusión y aprobación. La discusión inicia en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso. Es decir, el proyecto de presupuesto está hecho, se le entrega al Congreso, el Congreso lo remite a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y ahí un grupo de diputados que son designados por cada bancada que conforma el Congreso comienzan a analizar el proyecto que, ojo, es hasta este momento todo lo que habíamos discutido anteriormente a este paso, todo era técnico, planes operativos anuales, peticiones enfocadas en función de políticas públicas que en teoría se desarrollaron tiempo atrás por personas que estaban empapadas en los temas. Después el trabajo técnico del Ministerio de Finanzas Públicas para determinar si eso encuadra o no en las políticas públicas del Ejecutivo. Y hasta ahí todo es un trabajo técnico. Pero cuando llega al Congreso y lo comienzan a discutir los diputados, comienza un proceso político, que es básicamente donde se comienza no a empañar, sino tal vez a desviar de los objetivos principales los proyectos de presupuesto. ¿Por qué?
Obviamente llega a la Comisión de Finanzas del Congreso, los diputados de diferentes bancadas van a ver qué es lo que está y obviamente ellos también tienen intereses. Pueden tener intereses para sus departamentos, para sus municipios o intereses particulares, no necesariamente de la población en general, y los pueden plasmar en ese documento que se vuelve un dictamen del proyecto de presupuesto que presenta el organismo ejecutivo. Acá, obviamente, dice que el Pleno puede aprobar el presupuesto por 3 lecturas o de urgencia nacional y luego emitir un decreto ley que deberá ser publicado en el Diario de Centroamérica o, caso contrario, si no se puede hacer, deberá ser regirá el presupuesto aprobado anterior. Solo quiero hacer la explicación más simple de esto. Vean, cuando una comisión de trabajo emite un dictamen favorable sobre cualquier ley, en este caso el proyecto de presupuesto, el Congreso tiene dos opciones para aprobarlo. La primera es la normal, que consiste en realizar 3 sesiones en días distintos para, en principio, discutir en primer debate el dictamen, discutir en segundo debate el dictamen y, por último, aprobar en tercer debate por artículos y redacción final, lo que se convertirá posteriormente en un decreto ley. Eso es si en dado caso el Congreso puede, o mejor dicho, hay los consensos necesarios para llevar el proceso en paz y hacerlo de una forma ordenada de cara a, obviamente, el próximo año. Algo que es muy importante mencionar y que no lo había mencionado es que por orden constitucional, en el artículo 171, literal B de la Constitución, se precisa que el plazo fatal para aprobar el presupuesto de todos los años, para que va a regir el próximo año, es el 30 de noviembre de cada año. Obviamente, lo que les expliqué anteriormente es la primera fase, pero también existe otra. Puede ser que después de que se apruebe el dictamen, no se logren los consensos para llegar en el proceso normal de 3 lecturas y de la noche a la mañana los diputados puedan ponerse de acuerdo y sacar el decreto de urgencia nacional, que fue básicamente lo que pasó con los proyectos de préstamo que se discutieron durante la primera semana de esta crisis por el COVID-19 en el Congreso, que es básicamente decir que el Congreso o el Pleno del Congreso, con las 2/3 partes de diputados que lo integran, pueden aprobar de urgencia nacional el decreto, o mejor dicho, la iniciativa o el dictamen que hizo la comisión de la iniciativa y que entre en vigencia únicamente con una sola lectura. Esas son las dos formas que pueden pasar. Pero, como les mencionaba, durante todo ese proceso se deja por un lado el trabajo técnico y obviamente entran intereses políticos. Ya todo esto es un trabajo de cabildeo de parte de los diputados, de las bancadas, y obviamente las bancadas mayoritarias pues tendrán algunos intereses que no necesariamente tienen las bancadas minoritarias. Y obviamente es ahí un trabajo de cabildeo donde de alguna manera se puede desvirtuar el trabajo técnico que hace el Ministerio de Finanzas. Solo para darles un ejemplo, eh, el último presupuesto vigente, que es el del 2019, porque este año no se aprobó, cuando llegó al Congreso era de 89.000 millones de quetzales. Después de todo un proceso de negociación, el presupuesto quedó en 87.9 mil millones de quetzales. Obviamente le bajaron 2.000 millones de quetzales, pero también readecuaron muchísimos de los espacios en función de lo que los diputados consideraban que era necesario en ese momento, tomando en cuenta también que estaban a las puertas de un proceso electoral. Entonces, todo eso juega a favor de aprobar o no un presupuesto. Cuando se llega a esa etapa, que es la de discusión y aprobación, que básicamente es la segunda, es donde se desvirtúa todo lo técnico, y en dado caso logra pasar, inicia la etapa de ejecución. Y es aquí donde se encuentran otros problemas, porque por ejemplo, si ustedes como ejecutivo presentaron una iniciativa o presentaron un proyecto que iba en función de tratar de hacer las cosas bien o de tratar de respetar su plan de gobierno, pero cuando llegó al Congreso, llegó a manos de bancadas mayoritarias, de diputados que tenían algunos intereses, pues vino y ¿qué es lo que pasó? Obviamente acomodaron o desacomodaron
los techos presupuestarios de algunas carteras para acomodarse las otras, y obviamente todo eso es una situación antitécnica que puede afectar directamente el desarrollo de las políticas públicas. Pero ¿qué es lo que pasa? Como esa situación es una ley, entonces ustedes, como organismo ejecutivo, tienen que aceptar, o mejor dicho, asumir lo que el Congreso mandó. Y entonces comienza el periodo de ejecución, que es básicamente eh, la programación y desembolso de los pagos a proveedores para realizar los distintos programas que se planificaron un año anterior. En el artículo 237 de la Constitución se afirma que el presupuesto está vigente para un ejercicio fiscal que, como les mencioné anteriormente, es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Si se dan cuenta, jóvenes, cuando ya se comienza el proceso de ejecución y se culmina, un solo presupuesto de la nación ya consumió más de año y medio, porque comenzó con la formulación en el primer trimestre, en el segundo trimestre del año anterior, pasó por el proceso de discusión y posteriormente el año de ejecución. Ahí llevamos básicamente un año y medio, un poco más. Y por último está el proceso o el periodo de evaluación y control, que básicamente es una etapa orientada a revisar y corregir y mejorar las acciones que se realizan en cada institución. Esta está a cargo de la Contraloría General de Cuentas, básicamente. Obviamente cada institución también tiene sus propios métodos para saber si lo que hizo el año anterior está bien o mal, para también plasmarlo en las próximas peticiones que se harán para el próximo eh, periodo fiscal o próximo presupuesto. La Contraloría General de Cuentas tiene la obligación de presentar o mejor dicho, las instituciones del organismo ejecutivo, o mejor dicho, todas las instituciones que reciben dinero del erario público, tienen como plazo máximo los primeros 3 meses de cada año para entregar un informe a la Contraloría General de Cuentas. Y la Contraloría General de Cuentas tiene hasta, si no estoy mal, la segunda quincena de mayo, de hecho ya en los próximos días ustedes lo van a ver, tiempo para hacer la presentación de la ejecución de gasto del presupuesto del año inmediato anterior. Es decir, en estos días de mayo ustedes van a ver que en algún momento la Contraloría General de Cuentas va a salir con alguna subconferencia o con alguna noticia que emitió el informe de ejecución de gastos del periodo fiscal 2019. Y con eso, jóvenes, si se dan cuenta, con el periodo de evaluación que abarca más o menos otros 4 meses, se cierra el ciclo del presupuesto general, que comienza con la planificación, con la discusión, con la ejecución y evaluación, y básicamente son 2 años los que duran este proceso del un solo presupuesto general de la nación. Voy a revisar el chat, creo que alguien me estaba escribiendo. Vamos a ver. Gracias, perdón. Así. Cristian, o sea que el gobierno anterior no planteó un presupuesto adecuado debido a que dentro de estos préstamos que aprobaron para pagar pactos ya se habían firmado. O sea que el gobierno anterior no planteó un presupuesto adecuado debido a que dentro de estos préstamos que aprobaron para pagar pactos que ya se habían firmado. Esto es una situación un poco complicada, Cristian. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior, obviamente el del señor Jimmy Morales, presentó un proyecto de presupuesto que no necesariamente respondía a las necesidades o el proyecto o el plan de desarrollo del partido Vamos. Y para terminarla de fregar, el presupuesto no se aprobó. Entonces quedó vigente el del 2019, que se aprobó en el 2018. Entonces, todas esas situaciones que parecieran pequeñas, obviamente repercuten directamente en lo que va a pasar a futuro, incluso a corto y mediano plazo. Retomando el tema, obviamente ustedes con lo que hemos discutido en estos últimos minutos se han podido dar cuenta de una cosa. El hecho que si bien es cierto en ley, tanto por orden constitucional como por una ley ordinaria que rige la elaboración de los presupuestos de cada nación, tenemos una
un marco jurídico muy bueno para, de una u otra forma, poder planificar el desarrollo del país. Es decir, la Constitución manda a que se planifique con suficiente tiempo de anterioridad a las necesidades que se van a tener para el próximo año. Menciona que hay un periodo de discusión política que en teoría debería ser en función de los intereses de la mayoría del país. Y por último también plantea que necesariamente tiene que haber además de la ejecución, que obviamente viene después de la aprobación, plantea que tiene que haber un momento de evaluación y control para que de alguna forma se mejore lo que se va a hacer en el próximo año. La cuestión acá, jóvenes, es de que si bien es cierto, en papel, en leyes, tenemos un marco que pareciera, wow, está bien planificado, la dura realidad es que los proyectos de presupuesto no sirven, así de sencillo. Los proyectos de presupuesto no sirven, están planteados de una forma tal que no ayudan a sacar a Guatemala de sus principales problemas económicos y sociales. Lo que siempre les he venido diciendo, o sea, en principio los presupuestos están hechos de una forma que hasta pareciera que son clientelares y esto tiene mucho que ver con la forma en que son aprobados desde el Congreso. Entonces es una situación bien difícil porque por mucho que un gobierno intente ser técnico, una administración intente ser técnica y mandar el mejor plan de gastos que vaya en función de su plan de gobierno, se va a topar con un Congreso que donde no hay fuerza que lo acuerpe, simple y sencillamente no le va a aprobar nada y lo único que va a hacer es tratar de apagar fuegos durante toda su administración sin avanzar un solo paso en favor de la población. Y para eso, precisamente, es que me gustaría con ustedes discutir básicamente el historial de los presupuestos, de los últimos 4 o 5 presupuestos que han existido en Guatemala, o mejor dicho, que se han intentado aprobar en Guatemala, porque no todos se han aprobado. Y se van a dar cuenta que al final es toda una situación o un juego político que lo único que hacen es ir en detrimento de la administración pública, que esto obviamente agudice los problemas sociales que vivimos, como un sistema educativo deficiente, un sistema de salud colapsado, seguridad que básicamente no llega a toda la población, con un Estado que no tiene presencia en todo su territorio y que lo único que hace es agudizar los problemas fundamentales que tiene el país y que van y que nos han o que venimos o que traemos lastrando desde hace décadas, cientos de años en Guatemala. Comencemos, por ejemplo, el presupuesto del 2016. Y parto con esto porque al final ustedes se van a dar cuenta que básicamente esta historia se repite. Y es lamentable porque al final de cuentas estamos envueltos en un círculo vicioso donde básicamente no se le mira cómo podamos salir adelante y en verdad cómo podamos mejorar esta situación. Bueno, el presupuesto del 2016. Hay que entender que la discusión del presupuesto 2016 empezó en el 2015. ¿Y qué tiene de particular el 2015? Que en el 2015 se realizaron las elecciones presidenciales donde salió ganador el señor Jimmy Morales, al, eh, a que propuso el Frente de Convergencia Nacional, FCN Nación. Vean, en el 2015 el Congreso aprobó el decreto 14-2015, Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016, por un monto de 70.796 millones de quetzales. La aprobación se realizó en 3 lecturas, la última el 30 de noviembre a la medianoche y fue promulgado por el entonces presidente Alejandro Maldonado Aguirre el 15 de diciembre del 2015. Ahora bien, hay que entender un par de situaciones bien complejas aquí. La negociación. El martes 1 de septiembre del 2015, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de presupuesto del 2016,
que era de 72.430 millones. Es decir, el Ejecutivo pidió al Congreso que le aprobaran 2.000 millones más de lo que al final terminaron aprobando. Ahí es donde les digo que todo el juego político afecta directamente a lo técnico. La Comisión de Finanzas en ese momento estaba dirigida por el diputado Leonardo Camey, del Partido Libertad Democrática Renovada Líder. Posteriormente, él se convertiría en diputado de Alianza Ciudadana y finalizó la legislatura como un diputado independiente. Esta persona retrasó a todas luces la aprobación del dictamen debido a que se estaba a las puertas de un proceso electoral, que luego del balotaje dejó como presidente electo a Jimmy Morales el 25 de octubre del 2015, lo que les estaba mencionando. El retraso se debió a las negociaciones políticas que se hacen en el Congreso, porque antes de la primera y segunda vuelta se desconocía cómo quedaría la fuerza parlamentaria y cuál sería el partido oficial. Recuérdense que Jimmy Morales ganó en contra, le ganó a Sandra Torres. Y posteriormente de esa situación, que Jimmy Morales resulta electo, se da una situación muy particular que básicamente se está repitiendo en esta legislatura. Eh, Pierde Sandra Torres la presidencia, pero el Congreso queda mayoritariamente de la Unidad Nacional de la Esperanza, de la UNE. Y después la segunda fuerza era el Partido Libertad Democrática Renovada, líder, que ya fue cancelado por faltas en el financiamiento electoral. Después venía el Partido Patriota, que también ya fue cancelado. Y para no ir tan lejos, para no irnos tan lejos y no hacerlas tan cansadas, el Frente de Convergencia Nacional solo tenía 11 diputados electos. Y de esos 11 diputados electos, ninguno estaba en la legislación anterior, la legislatura anterior. ¿Qué significa eso? Que el partido de gobierno, el partido que ustedes saben cómo nos gobernó los 4 años pasados, no tenía una representación física en el Congreso y por lo tanto no podía discutir, no podía negociar y no podía cabildear. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la bancada en el 2015 no existía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Obviamente, Jimmy Morales, al resultar electo, y lo que les comenté en una anterior clase de que él no tenía un plan de gobierno definido y de hecho lo reconoció, lo que hizo fue mandar al economista José Ramón Lam para dirigir las negociaciones del Congreso, para readecuar presupuestariamente y de alguna forma ayudarlo a que tener un buen soporte para el próximo año. ¿Qué fue lo que pasó? Quizás alguno de ustedes se recuerda. José Ramón Lam fue señalado por el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, el INUSAC, de plagiar ensayos académicos. Vean hasta qué punto no trabajar bien, y eso se lo digo como experiencia personal, hasta qué punto copiar, plagiar una tarea académica puede repercutir en algo político en el futuro. Y eso es importantísimo, jóvenes, por eso es la recomendación para que hagan a conciencia siempre sus trabajos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Obviamente, cuando esta persona es señalada de plagiar documentos académicos, obviamente no es idónea para estar cabildeando un presupuesto de la nación. Eso fue el primer error político que cometió Jimmy Morales antes de ser juramentado como presidente. Obviamente eso desencadenó una avalancha de críticas, porque obviamente el señor Jimmy Morales no tenía cuadros y no tenía quien mandar al frente del Congreso, no tenía nadie que lo respaldara. Y lo que hizo fue posteriormente mandar a un equipo técnico que básicamente lo que hizo fue llegar con la Comisión de Finanzas Públicas, básicamente así, con un documento, obviamente este no es el documento, pero era un documento de 10 páginas, y se los digo porque yo en ese momento estaba trabajando en el Congreso como periodista en un medio de comunicación, y yo me di cuenta que los delegados del partido de Frente de Convergencia Nacional llevaban un documento de 10 páginas, y las primeras 4 lo que decían era la ideología del partido. Y básicamente lo que mencionaban es que necesitaban un plan de contingencia para amortiguar el gasto en los próximos meses. Y lo que mencionaban era que tenían que gastar menos en gasolina, en refacciones de carros, en pagar luz. Pero cuando los diputados le dijeron cómo van a viabilizar eso técnicamente, no supieron responder.
y lo que dijeron fue que iban a mandar el documento completo en los próximos días, lo cual no pasó. Posteriormente, Jimmy Morales, cuando vio sus dos primeros desaciertos en el Congreso, sale y dice, necesito un presupuesto sin candados, lo cual es una invitación abierta a la corrupción. Otra avalancha de críticas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jimmy Morales reconoció que no tenía el poder político en ese momento dentro del Congreso, que las personas que mandó no eran técnicos y no eran personas que conocían cómo funcionaba la administración pública, y lo que hace es decir públicamente, más o menos a principios del mes de noviembre, que se dejaba a discrecionalidad del Congreso la aprobación del presupuesto y que él, como presidente electo, se desligaba de la aprobación del presupuesto del próximo año. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que Jimmy Morales no tenía la más mínima idea de qué iba a hacer en la administración pública y poco nada le daba que le aprobaran o no un presupuesto. Como bien dice un refrán, el que no tiene destino, cualquier ruta es buena, así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente vienen los diputados, la UNE particularmente, que era la bancada mayoritaria que iba a asumir, comienza a cabildear, hacen un montón de cambios directamente al acuerdo de presupuesto en función del sistema geográfico de obras, porque ellos también ganaron la mayoría de alcaldes. Hacen esos cambios, se alían con otras bancadas bisagra en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa? Aprueban el presupuesto de la Nación del año 2016 con serias deficiencias y con algunos reparos de corrupción, o no de corrupción, sino que algunos reparos de favorecimiento directamente a algunos departamentos muy afines a la Unidad Nacional de la Esperanza. Eso es lo que pasó en el 2016. Así es como se manejan los presupuestos de la nación a nivel político. No tienen nada de técnico. Y ustedes, acá en la hoja que les mandé, pueden leer un poquito más detallado las, esas experiencias que se tienen a lo largo de los años en este país. El presupuesto del 2017, sigamos. Ese presupuesto fue aprobado con el voto de 115 diputados, 20 se opusieron y 23 más no asistieron a la sesión plenaria que se realizó el 29 de noviembre del 2016. Es el decreto 50-2016 y el monto total fue de 77.309 millones de quetzales. La negociación. Y aquí esta situación también es bien complicada y yo se los puedo mencionar y explicar, o mejor dicho, contar de una forma tan tal vez no tan precisa, pero por lo menos un poco más, no tan a la ligera, porque lo mismo, yo estaba ahí en ese momento en el Congreso trabajando como periodista y me di cuenta de las negociaciones. ¿Qué pasó en el 2016? Asume eh, eh, Jimmy Morales como presidente. Los diputados de FCN Nación, que en ese momento eran 11, comienzan a ganar fuerza por algunos tránsfugas y se suman a una bancada que alcanzó en ese momento como 20 o 25 personas. Aún así, todavía no eran rival de la Unidad Nacional de la Esperanza. ¿Qué fue lo que pasó entonces al principio? Como ellos tenían la mayoría, eligen a Mario Taracena. Ustedes recordarán, tal vez podrán ubicar al diputado Mario Taracena, una persona hábil políticamente, eh, y toman la presidencia del Congreso, junto con una secretaría y una vicepresidencia. Entonces, como ellos eran la fuerza mayoritaria y anteriormente en el Congreso no existía una ley que debía por ley entregarle algunas comisiones de trabajo a todos los partidos políticos, ellos acaparan la mayoría de comisiones de trabajo, entre ellas las más poderosas, como es la Comisión de Finanzas Públicas, y ponen a otro operador político muy hábil, que es el diputado Jairo Flores, al frente de la Comisión de Finanzas Públicas en el año 2016. Igual, ya en ese momento Jimmy Morales o el gobierno de la administración del presidente Jimmy Morales toma la batuta. Me imagino que algunos técnicos tendrían que ver, elaboran un proyecto de presupuesto, lo mandan al Congreso en septiembre y cae en las manos de la Comisión de Derechos, perdón, la Comisión de Finanzas Públicas, liderada por la UNE, y lo mismo, ¿no? O sea, la UNE con el sartén por el mango en ese momento, un partido oficial que no era tan fuerte en ese momento,
pero que más que la no tener fuerza pesaba la inexperiencia, porque era evidente que ellos no tenían la calidad política para poder cabildear y lograr acuerdos políticos con otras bancadas y poder desbancar a la UNA. Nunca lo lograron hacer en el primer año. ¿Y qué es lo que pasa? Básicamente ese año, en el 2016, eh, la UNE toma totalmente el control nuevamente, vuelve a hacer un presupuesto en función de los intereses del partido, particularmente para sus bases en la provincia, fortaleciendo particularmente el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, que son fuertes, con fuerte presencia en la provincia y que de alguna manera podría traer caudal político a ese partido en su momento, y aprueban el presupuesto, dejando de lado nuevamente al partido oficial, eh, negociando con otros partidos bisagra el presupuesto en función de intereses particulares de los partidos políticos y algunos sectores. Así de simple. Entonces, todo el trabajo que en algún momento pudo haber hecho la, el, el equipo de trabajo de Jimmy Morales en el primer año del 2016, todo el trabajo técnico, todo el trabajo de diagnóstico que se hizo en las instituciones cuando él llegó, fue tirado a la basura en la Comisión de Finanzas porque ahí se hizo una negociación política nuevamente. Y así se aprobó el presupuesto del 2016. Ahí iban ya dos presupuestos aprobados directamente por la UNE, que ojo, era la oposición. Y para hacer oposición trabajaba muy hábilmente. Y así llegamos al año, ese es el presupuesto que conté, es el del año 2017. Así llegamos al presupuesto del año 2018. El presupuesto del año 2018 fue una situación bien complicada. ¿Por qué? Porque pues ya la bancada oficial ya tenía más experiencia, ya los diputados oficialistas, particularmente los nuevos, ya se dieron cuenta cómo se manejan los intereses directamente desde el Congreso y cómo es que se tiene que cabildear. Además, durante este año, en el 2018, la presidencia del Congreso ya no la tenía la UNE. El partido el partido FCN aprendió a que tenía que aliarse con algunas bisagras para de alguna u otra forma tener más poder, más que poder, por lo menos control de la situación en el legislativo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Proponen a una persona de una bancada minoritaria, que era el diputado Oscar Chinchilla. Él es electo presidente del Congreso para el periodo 2018, la Junta Directiva 2018. Y entonces ya es un poco más hábil las negociaciones dentro del Congreso. ¿Qué es lo que pasa? A pesar de que lograron hacerse por lo menos con el control y sacar a la UNI de la Junta Directiva del 2018, todavía la inexperiencia pesa. De nuevo, llega el proyecto de presupuesto en septiembre, llega a la Comisión de Finanzas, que en ese momento sí ya estaba liderada por un diputado oficialista. Déjenme ver si tengo aquí, vamos a ver, no me acuerdo, aquí no puse el nombre del, del diputado, pero creo que era Adín Maldonado, creo que era el diputado que era el presidente de la Comisión de Finanzas en el 2018. ¿Qué fue lo que pasó? Dictaminaron el proyecto, les costó bastante porque no tenían las firmas para sacar, lo lograron sacar. Sin embargo, la inexperiencia, lo que les decía, no saber ceder en su momento o no saber negociar en su momento, hizo que se llegara al plazo fatal, se llegara a la última semana sin haber discutido en un solo debate el presupuesto, lo que hacía prácticamente inviable su aprobación en tres lecturas. ¿Por qué? Porque una semana antes, o mejor dicho, 15 días antes, habían estado eligiendo sustitutos de magistrados a las salas de apelaciones. Y la UNE, que nuevamente le aguó la fiesta al partido oficial, estratégicamente se da cuenta de que ahí hay una oportunidad política y lo que hace es que pide que se declaren en una sesión permanente para elegir a esos magistrados. Los diputados del Frente de Convergencia Nacional, que eran medio nuevos, que piensan de que es una oportunidad de oro porque la UNE les está apoyando para seguir con una agenda
para elegir magistrados donde ellos los iban a elegir y los iban a dejar a ellos afuera totalmente. No supieron leer que esa era una trampa, aceptan el trato, se declara una sesión permanente y ¿qué es lo que pasa? Hasta que no se discuta todos los puntos de una sesión permanente no se puede entrar a conocer ningún otro punto, eso lo dice la ley orgánica del organismo legislativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entrampan el Congreso 15, 20 días y no dejan que el partido oficial, que tenía por lo menos los 80 votos para pasarlo en 3 debates, pueda meter el documento. Entonces, al final de cuentas, el partido oficial desesperado hace alianzas por todos lados, hace malas negociaciones, particularmente con el partido Todos, porque al final de cuentas ya se estaba vinculando la elección de la junta directiva con la elección del presupuesto. Se llega al plazo fatal el 30 de noviembre y se intenta levantar la sesión permanente para tratar de aprobar de urgencia nacional el presupuesto y no lo logra. La inexperiencia nuevamente del partido oficial pesa. ¿Y qué es lo que pasa? El presupuesto se pierde. Pero es otra victoria para la UNE. ¿Por qué? Porque recuérdense que ellos venían 2 años manejando los hilos del Congreso, manejando la Junta Directiva y negociando el presupuesto. El partido oficial a duras penas los logró sacar de la Junta Directiva y los logró poner al margen de la Comisión de Finanzas, pero no logró los consensos necesarios para aprobar el presupuesto que ellos llevaban. Y entonces la UNE, que solamente, porque obviamente está lleno de diputados con muchísima experiencia, se da cuenta de que pueden aguarles la fiesta, no necesariamente eh, con, aprobando ellos otro presupuesto en función de ellos, sino simple y sencillamente entrampando la agenda para que quede el mismo presupuesto que ellos habían aprobado un año antes. Entonces, se pierde nuevamente la oportunidad del Frente de Convergencia Nacional de aprobar un presupuesto para ellos. Entonces, ahí estamos hablando de 2016, 2017 y 2018. Entonces, ya eso explica por qué en 3 años el Frente de Convergencia Nacional no tenía que hacer, porque tenía un presupuesto que no estaba en función de lo que ellos tenían planeado o lo que habían planeado sobre la marcha. Así de sencillo. O sea, el proyecto de presupuesto no les servía a ellos. O sea, tenían que trabajar con lo que tenían. Y obviamente a eso le agregamos que el presidente estaba emberrinchado en pelearse con la Comisión Internacional contra la Impunidad y otras cosas. Y los medios, o mejor los mandos medios, los técnicos, tenían un proyecto que no respondía a las necesidades de lo que habían solicitado en un momento. Entonces, de nuevo, se pierde otro año. Entonces ya se dan cuenta de la importancia que tienen estas situaciones y la importancia más grande que es tener un buen respaldo en el Congreso para poder aprobarlos. Por último, llega el presupuesto del 2019. Aquí ya se había electo si no estoy mal, a Álvaro Arzú Escobar. Obviamente el presupuesto 2019 se aprueba en el 2018. Él era el presidente del Congreso. Álvaro Escobar. Ya el partido oficial, el FCN, a somatones ya había entendido de que en el Congreso se tiene que negociar sí o sí, y cuando no tenés la mayoría absoluta tenés que cabildear y tenés que ver cómo armás eh, pues negociaciones, o mejor no negociaciones, cómo armás eh, tratos o pactos que duren por lo menos hasta cuando se llame a votación. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente ya la UNE estaba un poco disminuida en el sentido de que ya la habían logrado controlar más. Ya habían pasado muchas cosas ahí que habían fracturado mucho el Congreso. Se recuerdan ustedes el famoso pacto de corruptos, aquellos decretos con el cuales el Congreso pretendía liberar a un buen porcentaje de las personas que estaban condenadas a prisión. Se rumora, o mejor dicho, lo que se interpreta es de lo que querían hacer era liberar a las personas señaladas en casos de corrupción, pero las personas que lo hicieron no se dieron cuenta que al hacerlo también se llevaban de tajo a extorsionistas, ladrones y cuantas personas que habían hecho crímenes que en realidad merecían la pena que las personas pues guardar prisión preventiva
¿Y eso qué es lo que hace? Que desgasta el Congreso, se crean nuevas alianzas. ¿Por qué? Porque algunos aprovechan o toman la bandera anti la corrupción y otros no, la bandera de la soberanía, y hay un juego de poderes ahí nuevamente. En medio de ese caldo de cultivo político que les estoy mencionando, llega el presupuesto del Congreso, elaborado nuevamente por el Ejecutivo. Ahí ya otra vez el partido oficial tenía la Comisión de Finanzas, lograron sacar a la UNE, tenían alianzas con el partido Todos, con el partido Movimiento Reformador, con la bancada Alianza Ciudadana, con la UCN y algunas otras bancadas minoritarias pequeñas con las cuales alcanzaban los 80 votos. ¿Y qué es lo que pasa? Tenían también de presidente a Álvaro Arzu Escobar, que era pues de una bancada unitaria, él era el único representante de su bloque, pero respondía a los intereses directos, o mejor dicho, lo llevó ahí el oficialismo. Estamos hablando que en 3 años de esa legislación el oficialismo no pudo tener ni un solo presidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Arzu obviamente está en función de los intereses del FCN, que ya tenían, como les digo, la práctica, que ya estaban desgastados. ¿Y qué es lo que pasa? Se aprueba en 3 debates el proyecto de presupuesto y por primera vez en los 3 años de gobierno que llevaba en ese momento el Frente de Convergencia Nacional logran aprobar un presupuesto. Y es para el último año de gobierno de Jimmy Morales. Entonces, se desperdiciaron básicamente 3 años. ¿Por qué? Porque el señor no tenía plan de gobierno cuando ingresó. Obviamente tuvo que formular uno sobre la marcha cuando llegó. Los técnicos hicieron su trabajo lo mejor que pudieron, presentaron los proyectos posteriores, sin embargo, sin embargo no se los aprobaron. Y en el último año de gobierno, pues aprueban el único proyecto de presupuesto que tuvo vigente a favor el presidente Jimmy Morales, que en ese momento también ya estaba súper desgastado por toda la lucha que tenía en contra de la CICIG, que las mismas palabras que lo llevaron a la presidencia fueron lo que los condenaron, ni corrupto ni ladrón, señalado de procesos de corrupción y cuántas cosas ustedes vieron en las noticias que pasaron. Entonces, eso fue la negociación y aprobación del presupuesto del 2019, que quedó en 87.715 millones de quetzales. 87.715 millones de quetzales. Y con eso se hizo o mejor dicho, se trabajó el año pasado. Por último, jóvenes, porque ya estamos sobre la hora, eh, el presupuesto del año 2020, este año. Y aquí es donde recalco lo que les dije hace un par de minutos, que la historia se repite. ¿Por qué? El año pasado fue un año de un proceso electoral, atípico porque las elecciones se adelantaron un par de meses, tuvimos un presidente electo casi 6 meses y de nuevo sale victorioso Alejandro Yamatei de la bancada del partido Vamos, y la historia se repite. ¿Por qué les digo esto? Porque Vamos no tenía representación en el Congreso, la misma situación que tuvo FCN en el 2016, es decir, no había una bancada oficial, aunque la única persona que era afín o realmente afín que se podía identificar con el partido Vamos era el diputado Raúl Romero de la bancada Fuerza, que era el partido donde Yamatei había competido a la presidencia anteriormente y que había quedado en el quinto lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Básicamente es de que Yamatei creo que aprendió de los errores de Jimmy Morales, sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar y lo único que hace, o de ganar en el sentido de que le aprobaron un presupuesto, no manda a ningún comisionado dentro del Congreso, sino que pone a trabajar a su ministro de Finanzas electo en cuál va a ser la estrategia que van a utilizar, si se aprueba o no el proyecto de presupuesto, para readecuarlo en función al programa que sí tienen. Ya vieron la importancia de tener un programa, por lo menos en papel, ¿no? Que lo tenía, pero por lo menos ellos ahí hicieron la pantomima de que iban a readecuarlo en función del programa que ya tenían.
Pero recuérdense que acá la situación era más distinta porque este Congreso llegó totalmente desgastado, eh, desvirtuado, todos los señalamientos de corrupción. De hecho, la legislatura pasada creo que tuvo como 24 diputados con antejuicio y como 15 que renunciaron precisamente por eso, porque no renunciaron, sino que los tuvieron que declarar vacante la curul y llamar al sustituto porque el MP los agarró y los metió presos. Entonces, era una situación tan complicada que cualquier cosa que hiciera ese Congreso iba a ser tomada mal por los diferentes sectores. ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente, como ya no había interés, la UNE en ese momento, y ustedes se darán cuenta, pues comenzaban las fracturas, que hoy ya son más que evidentes, entonces ya no se unen como para poder aprobar un acuerdo, manejar un pacto con otros diputados para aprobar un presupuesto, entonces la UNE como que desaparece del mapa, el montón de diputados señalados, desvirtuados, un partido FCN que ya era un cadáver, varios decenas de diputados sin partido porque los fueron cancelados por financiamiento electoral ilícito, o sea, una situación horrenda dentro del Congreso. ¿Y qué es lo que pasa? Simple y sencillamente no se aprueba. Entonces, Yamatei tiene que asumir con un presupuesto que fue aprobado en el año 2018 en función de lo que Jimmy Morales intentó hacer, pero que no representa o que no se ajusta a lo que él quiere en su plan de gobierno. Entonces, por eso les digo, al final de cuentas, jóvenes, o sea, ustedes podrán tener el mejor trabajo del mundo, que ya también ustedes lo analizaron y se dan cuenta que tampoco es la panacea de la administración pública lo que presentó el señor Alejandro Yamatei, pero si aún así con esos problemas ustedes la, tampoco tienen el apoyo en el Congreso y no tienen un instrumento para viabilizar las ideas que tienen en función de la administración pública, están fritos, ¿verdad? Pero aquí hay una situación más complicada todavía, jóvenes, y que es que el hecho de que asume y Alejandro Yamatei, ya todos sabíamos que tenía el presupuesto del año 2019, pues y ahí tenía que hacerle, no había de otra. Pero viene la emergencia del COVID-19, ¿verdad, jóvenes? Esta situación que nos tiene encerrados en nuestra casa desde hace un par de semanas. Y lo que yo les he estado diciendo y gritando las últimas semanas, casi que a manera de indignación y berrinchudo, dos ampliaciones presupuestarias, la primera con el decreto 13-2020, por una ampliación de 11 mil millones de quetzales, la segunda con el decreto 20-2020, donde se ampliaron otros 5 mil millones de quetzales. En total fueron 16 mil millones de quetzales de aumento que tienen que ser sumados a los 87 mil millones que ya estaban vigentes. Es decir, que este año 2020, a pesar de que está vigente el presupuesto del año anterior del 2019, que era de 87 mil millones, sufrió un aumento de 16 mil millones y actualmente tenemos un presupuesto de 103 mil millones de quetzales, el más alto de toda la historia. Y si ustedes van a consultar las estimaciones que se tenían, eh, tanto que decía en algún momento el ministro de Finanzas actual, que en ese momento era designado, ellos pedían nada más 92 mil millones de quetzales. Es decir, tienen 10 mil millones de quetzales más, que son los que están supuestamente distribuidos para esta situación del COVID-19, pero yo no miro en dónde los han metido, o sea, yo no miro que en realidad los estén utilizando para algo. Y antes de terminar la clase, solo quiero finalizar con esto. Voy a compartir rapidito eh, mi pantalla. Eh, Vamos a ver, espero que se vea. Ustedes me avisan. Aquí está. Bueno, comparto mi pantalla y solo les voy a mencionar, les voy a enseñar esto. Vean, esto es el presupuesto de ingresos que estaba vigente o que está vigente actualmente. Recuérdense que los 16 mil millones de quetzales que se aprobaron en este año son de pura deuda, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta en el inciso 2, el endeudamiento público ya era de 14 mil
millones de quetzales, más 16.000. Hagamos la cuenta rapidito. Son 28.000 millones de quetzales de deuda con los cuales está financiado el presupuesto de este año. Los ingresos tributarios son alrededor de 64.000 millones de quetzales, que obviamente con los 16.000 ya no son el 73, sino tienen que ser más o menos como el 60, 58, 59%. Entonces tenemos un presupuesto desfinanciado de una forma horrible, así, horrible, o sea, no sirve. O sea, básicamente casi la mitad del presupuesto, más del 40% me atrevería a decir, está financiado con deuda. O sea, ningún estado puede sobrevivir con decisiones administrativas tan malas. Y segundo, lo que les mencionaba en un principio, el ministerio, o mejor dicho, el, el presupuesto o el proyecto de presupuesto es básicamente el instrumento con el cual se tiene que elaborar la política pública propuesta por las autoridades que llegan al poder. Si se dan cuenta, el ministerio que tiene asignado más recursos es el Ministerio de Educación, con 16.000 millones, que representan el 18% del total del presupuesto de egresos. Si se dan cuenta, ahí está dividido por funcionamiento y por inversión. Y acá abajo, hasta el final, se dan cuenta que en funcionamiento es el 63,30% del total del presupuesto es en funcionamiento. Y funcionamiento no es más que el pago de salarios y de burocracia. Después, acá tenemos el servicio de la deuda pública, que se tiene estimado pagar este año 13.400 millones de quetzales. Es un 15% del presupuesto nacional y solo el 19,42% es para inversión. Es decir, está desproporcionadísimo. ¿Por qué? Porque el 65% es para pagar salarios, el 15,29% es para deuda y solo tienen el 20%, menos del 20% para pagar inversión. Y la inversión es la construcción de hospitales, la construcción de escuelas, la construcción de carreteras, que básicamente ¿para qué sirve? Para dinamizar la economía. Y si ustedes tienen una estimación de inversión nada más del 19% en cualquier país y con eso pretenden dinamizar la economía, con todo respeto, jóvenes, están locos. Están locos. Y si ustedes se acuerdan, creo que discutimos un par de minutos en las clases anteriores cómo estaban distribuidos los presupuestos de las ampliaciones presupuestarias y lo mismo. Entre el 65 y 68% de esos dos préstamos está en funcionamiento. Entonces, básicamente, jóvenes, voy a dejar de compartir la pantalla. Básicamente, jóvenes, es irrisorio. Es mentira que con estos presupuestos que tenemos vayamos a combatir los problemas fundamentales que tiene el país. Y esa es la realidad de las cosas. Y vean, jóvenes, remato con esto. Este curso, esta clase, pretendía eso. Vean, lo que les decía toda la vida, en la clase, tanto cuando estuvimos físicamente y obviamente en el montón de clases que tuvimos de manera virtual, eh, básicamente lo que yo quería que ustedes se dieran cuenta es la forma tan complicada que tiene el Estado de Guatemala para funcionar. O sea, no hay palabras para mencionarles la poca planificación para la administración pública. eh, eh, Perdón, me perdí porque aquí vi lo que dice Cristian y creo que tiene toda la razón. Cristian, quiere decir que si el Congreso dice no, cualquier gobierno fracasará en su gestión. Esto aporte del mal manejo del presupuesto por parte del gobierno. Exacto. Y mira, eso es lo que les mencionaba. O sea, ¿por qué es el problema de administración pública? Porque no hay partidos políticos de verdad en Guatemala. Los partidos políticos solo se encargan de poner un presidente, pero el Estado, el país está compuesto por tres organismos.
Y con toda seguridad le digo, a pesar de que no están subordinados entre sí, el más importante es el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso es el que decide qué es lo que van a hacer. Entonces, si el presidente no tiene un partido político fuerte que no solamente lo lleve a él a la presidencia, sino que lleve a alcaldes, que lleve a diputados, que le garantice tener una fuerza que por lo menos pueda negociar en el Congreso, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Entonces, todo esto viene desde el sistema electoral caduco que tenemos, que solo está para llevar a personas al poder y descuida lo más importante, que es generar los cuadros para tener las personas que te puedan apoyar a hacer realidad los proyectos que vos plasmaste en un programa de gobierno. Y esto aunado a los problemas de la administración pública, como es la corrupción, un Estado desbordado, un lleno de procesos burocráticos sin carrera de servicio civil, más toda la infinidad de problemas administrativos que ustedes se pueden imaginar, lo único que hace es básicamente empeorar los problemas fundamentales que venimos acarreando, o mejor dicho, los problemas que venimos acarreando desde hace décadas, que es la mala educación, mala gestión de hospitales, inseguridad, falta de presencia del Estado, que entiéndase, son como niveles de problemas. El primero es la administración pública. Todos estos problemas de administración pública lo único que hacen es agravar los problemas de la sociedad, de mala educación, mala infraestructura, poca seguridad, bla, bla, bla. Y todo eso, todos esos problemas, perdón, jóvenes, están tocando a mi casa, todos esos problemas que vienen de la administración pública, lo único que hacen es agravar los problemas fundamentales del país. ¿Y cuáles son esos problemas fundamentales del país? Se los dije desde un principio. Eran la pobreza, la desigualdad y el racismo. Y en la medida que no se pueda solucionar la primera medida de la administración pública, que va a afectar directamente los problemas de la sociedad, los problemas fundamentales económicos y sociales del país, que son esos, la desigualdad, la pobreza y el racismo, no van a cambiar. Y con toda certeza se los digo, jóvenes, no hay ningún plan de gobierno que se mire a corto o mediano plazo, ni ningún partido político que realmente tenga por lo menos un plan que pueda de una u otra forma ayudar a salir al país de esos problemas fundamentales. Y entonces, al final de cuentas, el verdadero propósito de este curso es que ustedes piensen, que ustedes se den cuenta que efectivamente venir y ver para otro lado los problemas que nos rodean, lo único que hacen es agravarlos, lo único que hacen es mantenerlos ahí. Al final de cuentas, la respuesta real es que la única forma en que los problemas desaparezcan es cuando haya una ciudadanía comprometida a que los partidos políticos funcionen y que haya eh, básicamente una coherencia en el voto y para llevar a personas en verdad calificadas a la administración pública. Lastimosamente eso no ha pasado desde que regresamos a la era democrática. Yo sigo convencido, aunque me dirán rojo o no me acuerdo cómo le dicen a las personas que creo que no son de izquierda, pero les dicen chairos. Pero creo que el mejor gobierno administrativamente hablando que tuvo Guatemala fue el de la revolución del 44. Ahí se crearon grandes cosas en función de la población y se estaba tratando de cambiar lo que vimos en las primeras clases, la infraestructura del país para obviamente cambiar la superestructura. Pero las fuerzas económicas poderosas del país no lo dejaron. Y lo único que tenemos en este momento es un modelo de Estado básicamente caduco, donde si la ciudadanía en realidad no se da cuenta
que el poder radica en ellos y que tienen la posibilidad de elegir a personas que en realidad vayan a hacer un buen trabajo en la administración pública, esto no va a cambiar. Así de sencillo. Y como les digo, jóvenes, eso era, en pocas palabras, el gran sentido de esta clase. Abrirles los ojos y que ustedes piensen, que ustedes se den cuenta. Con todo respeto, que no venga un político, que no venga ninguna persona y les quiera dar a tol con el dedo, que les quiera decir, no, es que esto es realizable por tal y tal cuestión. No, siempre cuestionense, siempre crean en lo que ustedes visualizan, en lo que ustedes han aprendido a discernir. Ese es el principal objetivo de esta clase, jóvenes, y espero que de una u otra forma haber podido llegar a ustedes para que en verdad tomen conciencia de dónde viven y que lo que les digo, o sea, nunca les he mentido, ustedes son una clase privilegiada en este país donde hay tantos problemas, donde las personas sufren tanto a diario. Ustedes son un grupo privilegiado, son un grupo de élite en el intelecto, que deberían aprovechar todos esos conocimientos que tienen para analizar y poder abrir los ojos a más personas. De mi parte, jóvenes, esa es el final de esta clase. Y cuando digo final de esta clase es básicamente del curso. Previo a despedirme, lo único que quiero decirles es que si en algún momento de alguna u otra forma creen que les hablé eh, abusivo o no sé, o que les cayó mal la forma en que hablé, créanme, no lo tomen personal. A veces, simple y sencillamente, yo me tomo muy a pecho esta situación de la enseñanza y a veces es frustrante que sabiendo que hay jóvenes como ustedes con tanto potencial, eh, de una u otra forma lo desperdicien. Y entonces el llamado, a final de cuentas, a todos ustedes es que aprovechen el tiempo que estén en la universidad, aprovechen y exploten a sus profesores jóvenes. Ellos tienen la harta obligación de atenderlos. Si ustedes tienen alguna duda, pregunten. Para eso estamos acá y como les digo, al final de cuentas, si no, los catedráticos no son infalibles, no lo saben todo. Y si seguramente en algún momento no saben algo, si un buen catedrático lo que haría es decirles que le esperen y que va a investigar y que juntos resuelven las dudas. Pero lo que quiero es que por favor no se queden callados en las salas universitarias, cuestionen, pregunten y saquen el máximo provecho a sus catedráticos, que créanme que para eso es que estamos acá, para eso es de que en teoría nos pagan, para tratar de una u otra forma compartir el conocimiento que es tan necesario en sociedades como estas. Y pues, tener razón, Cristian, a ningún gobierno le interesa acabar con la pobreza. Yo también creo lo mismo. Y pues eso, jóvenes, disculpen que les haya tomado más tiempo de lo normal eh, eh, en esta clase, pero creo que era necesario que ustedes vieran la importancia de esto. Y lo que les mencionaba, espero entre hoy o mañana poder subir un pequeño video tutorial sobre cómo va a ser el examen final. Básicamente es un formulario de Google y espero que todo les vaya bien. Tienen muy buena zona. Cualquier cosa que necesiten, pues pueden comunicarse conmigo. Y en serio, jóvenes, les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de estar aquí conmigo y tratar de que todos aprendamos un poco más uh, en estas clases. Les agradezco mucho y pues les deseo muy buena tarde. Muchísimas gracias por su tiempo y espero verlos de nuevo en la universidad. Si no es este año, pues el próximo y encantado de saludarlos. Que estén muy bien.